Hola amigos de YouTube, hoy tendremos un creepypasta llamado El Teofresco. Bueno, vamos con el video. A mediados de los 80, aquí en Lima, Perú, se volvió muy popular un juego entre niños que cursaban la primaria. En esa época donde la gente vestía la moda de las zapatillas Nike, Adidas, o Reebok, donde se escuchaba el rock americano, y el español recién poniéndose de moda en las discotecas, hubo una curiosa moda donde los niños jugaban un extraño juego conocido como el Teofresco. Este juego duró muy poco tiempo, según cuentan, solo duró alrededor de 1 año y medio, cuando después incluyeron una norma en los colegios donde explicaban lo peligroso del juego, y que no se debía jugar más, aunque era una exageración ya que a primera impresión era un juego simple e inocente. La historia que les voy a contar, fue, según dicen, el motivo por el cual se prohibió el juego del Teofresco. Se cuentan, en la Escuela Unión Latinoamericana 101, llegó la fiebre de ese juego en los grados 2 3 4 y 5 de primaria, una fiebre que se extendía también en otros colegios posteriores de la Unión Latinoamericana 101. El juego era simple, las reglas eran que una persona debía elegir a cualquier otra y decirle te ofrezco seguido de cualquier cosa que esa persona le pueda ofrecer a la otra. La otra persona debía responderle igual, te ofrezco seguido de otra cosa, pero lo importante es que la cosa que elegía debía ser de mayor valor que la cosa que el primer sujeto le ofrecía. El juego terminaba cuando uno no tenía algo de más valor que ofrecer, y así el que ganaba se llevaba todo lo que se le había ofrecido. En el salón de 3 de primaria, habían dos niños, Luis y Jean Carlos, ambos de 8 años. Estos niños eran muy competitivos, siempre les había gustado los juegos, como policías y ladrones, las escondidas, chapadas, entre otros, pero lo que más les gustaba era ganarlos. Un día Luis alcanzó a Jean Carlos a la salida y le dijo: te ofrezco mi lapicero, Jean Carlos. A ese tonto juego, bueno está bien, yo te ofrezco mi cuaderno, dijo Jean Carlos, mientras seguía caminando a su casa. Ese cuaderno no vale tanto como mi lapicero es muy fino a comparación de ese cuaderno tuyo, le dijo Luis intentando persuadir a Jean Carlos. Como quieras, te ofrezco mi computadora, dijo Jean Carlos entre risas, no podrás ofrecerme algo más valioso que mi computadora, es nueva, la más cara que encontramos en el centro comercial. No es justo, dijo Luis, casi resignado pues sabía que ningún objeto que él tendría sería más valioso que una computadora, inusual en esa época. Entonces he ganado, dame tu estúpido lapicero Luis, dijo Jean Carlos, a quien realmente no le importaba el lapicero, solo ganar. Puedo conseguir algo más valioso que tu computadora, solo déjame un día, mañana a la salida del colegio te lo mostraré, ¿de acuerdo?, exclamó Luis. Como gustes, será solo un retraso de mi victoria, dijo Jean Carlos, mientras giraba en la calle para llegar a su morada. Al llegar a su casa, Luis no podía dejar de pensar en el juego que había comenzado con Jean Carlos. Estuvo pensando en el camino algo más valioso que una computadora, pero no se le pasaba por la mente algo que tendría tanto valor, y mucho menos algo que pueda conseguir. Estaba realmente frustrado porque mañana le tendría que dar cara a Jean Carlos y aceptar su derrota, y más vergonzoso aún era el hecho de que él fue quien empezó el juego. Para Luis era muy importante la victoria, era algo que siempre buscaba, algo que siempre se preocupaba por obtener, sin importar que tuviera que hacer, él solo quería ganar, y más aún cuando su rival era Jean Carlos, otra persona que también le gustaba ganar, e incluso tal vez más que a él. Fue entonces que Luis se decidió a hacer lo que se le había ocurrido. A la salida del día siguiente, entre el conglomerado de estudiantes, Luis jaló a Jean Carlos a los baños del colegio del primer piso, que estaban deshabitados por varias razones, una de ellas según cuentan era porque en esos baños se apareció un fantasma, pero esa ya es otra historia. Te ofrezco mi dedo anular, dijo Luis, ya decidido a ganar el juego de una vez y quizás no volver a jugarlo en bastante tiempo. ¿Tu dedo anular? Estás bromeando, ¿verdad?, dijo Jean Carlos conteniéndose la risa, sin creer que Luis se atreviera siquiera a cumplir si él ganaba. No te rías, que es en serio, estoy dispuesto a darte mi dedo anular, pero si no puedes darme algo más valioso, entonces ve preparando tu computadora para que me la lleve, dijo Luis con aires de triunfo. Espera, idiota, tú me ofreces tu dedo, pero ¿cómo sé que realmente estás dispuesto a dármelo?, preguntó Jean Carlos, tal vez no tenga algo más valioso que dar, pero debes probar que estarías dispuesto a darme tu dedo, o si no yo ofrecería mi cabeza y no sería justo, ¿verdad? Luis ya había pensado que Jean Carlos diría eso cuando estaba en su casa, por eso ya había venido preparado para demostrarle hasta dónde podía llegar. Luis sacó un cuchillo de su mochila y se extirpó el dedo rápidamente para no sentir dolor.
Ya está, dijo Luis, mientras colocaba el dedo en una banca del baño y se cubría la mano con una venda. El suelo estaba manchado de sangre ante la mirada incrédula de Jean Carlos, quien no respondió por unos segundos. No creí que fueras capaz, Luis, dijo Jean Carlos, todavía sorprendido por el acto de Luis, se ve que realmente quieres ganar. Pierde de una vez y dame tu computadora, exclamó Luis, realmente adolorido. Después de todo, debe ser un tremendo dolor para un niño de 8 años cortarse el dedo. No lo haré, no pienso perder mi computadora, ni mucho menos este juego, respondió Jean Carlos decidido a seguir, te ofrezco 2 de mis dedos. Enseguida Jean Carlos tomó el cuchillo y se arrebató 2 dedos de la mano, el anular y el indicador. Igual que Luis se vendó la mano y prosiguió a decir. He ganado. Luis, quien todavía no se recuperaba de su dolor, pensó en acabar con todo esto de una vez. Pero él se quedaría sin un dedo, por nada, tal vez hubiera sido mejor acabarlo antes y solo perder un inservible lapicero, o tal vez mejor hubiera sido nunca retar a Jean Carlos, a quien se le conocía por su gran valentía en todo el tercer grado. Luis tomó el cuchillo y comenzó a cortar su mano. Sus gritos resonaron en todo el baño, se perdían afuera por la multitud de gente, pero dentro del baño se escuchaban claramente, reflejando el dolor que Luis estaba afrontando. Un charco de sangre adornaba el suelo del baño, miles de gotas salpicadas en los uniformes de Luis y Jean Carlos, realmente parecía una escena sacada de alguna película de terror, pero estaba sucediendo de verdad. Te ofrezco mi mano, dijo Luis, sin poder contener las lágrimas de su rostro, temblando de miedo o dolor, sin poder saber qué estaba sintiendo en ese momento. Ayúdame a vendármela, por favor. Jean Carlos lo pensó 2 veces, pero terminó ayudando a Luis a vendarse su mano, no iba a dejarlo desangrarse. Para cuando terminó de vendarlo, Jean Carlos lo miró fijamente, entre la multitud de alaridos que se escuchaban de afuera, dijo. Te ofrezco mi pierna, dijo Jean Carlos. Estás loco, serás cojo durante toda tu vida, dijo Luis, tú querías ser un jugador de fútbol, ¿verdad? Es mejor que admitas tu derrota antes de que cometas esa locura. ¿Cómo voy a pretender ser un jugador de fútbol si no sé ganar de niño? Respondió Jean Carlos, quien no desviaba la mirada de Luis, dame el cuchillo. No, Jean Carlos, no. Dámelo. El baño del Colegio Unión Latinoamericana 101 se había vuelto un escenario de mutilación. Un río de sangre corría por el suelo, y los cuerpos mutilados de 2 niños fueron encontrados esa misma noche. Las manos, piernas, trozos de piel, ojos, lengua y otras partes del cuerpo, se encontraron esparcidas en el suelo del baño. Ambos valientes niños habían llevado un inocente juego más allá de lo que debería ser, acabando ellos mismos con sus propias vidas, solo por querer ganar. La noticia se corrió a todos los lugares, prohibiendo definitivamente el teofresco y cualquier tipo de juegos parecidos en todas las escuelas de Perú. Lo curioso de este caso es que se encontró un papel en el baño, manchado de sangre, pero claramente se distinguía unas palabras escritas con lapicero. Gané. Nunca se llegó a descubrir cuál de los 2 niños escribió eso, y aunque uno hubiera ganado el juego, ambos terminaron perdiendo.